Listo. Ok. Ahora, a ver si tenemos suerte. Sí, bueno, lo siento bien, lo veo bien. Esperemos entonces que todo fluya y podamos compartir de estos temas con toda esta Pues nada, maravillosa audiencia que se está conectando de muchos países. Israel está en España y yo estoy en sí. Venezuela, así que bueno, bienvenidos todas las personas que se conectan de todos lados. Eh, Pues nada, gracias por invitarme a tu programa. gracias a ti, Israel. Bueno, vamos a ir al grano, pero sé que muchas personas nos conocen a ambos, eh, pero aún así creo que es cordial que hagas una breve descripción de quién es Israel hoy en día y qué es lo que hace Mm, para poder entonces ya entrar en el tema de nuestro encuentro. vale. Gracias por permitirme presentarme. Mi nombre es Azrael del Mayor, es el nombre de avatar que tengo ahora en este último periodo de mi existencia como humano. Este avatar surge como una inquietud de mi vida, desde que tengo conciencia y consciencia de qué soy, quién soy, y todas las típicas preguntas que todos nos preguntamos alguna vez, nos hacemos estas preguntas de quiénes somos y para qué hemos venido aquí. Y bueno, surge de este nombre de una revelación que yo tuve cuando, como canalizador que soy de la mente cósmica y de estadios de conciencia que existen en los metaversos y versos cósmicos, o en la CAS, como para decirlo de alguna forma, ¿no? Y de esta forma, toda la experiencia como humano que hasta aquí me ha acompañado, más toda mi experiencia en mis dos últimas vidas de reencarnadas en la Tierra, más y mis experiencias cósmicas como pleyadiano, con una diferencia de años de 200 millones de años, pues toda esta masa de experiencia como ser la pongo al servicio de esta humanidad en este tiempo en concreto para, para ayudar a las personas que quieran ser ayudadas o guiadas o acompañadas, porque no es mi intención hacer ningún tipo de egoísmo ni de convencer nada a nadie. Ese es Azrael del Mayor. Excelente. Ok, bueno, muchísimas gracias, Israel. El título de nuestro encuentro es Atrapados en los mil sueños del yo perdido. Lo tengo aquí anotadito para que no se me pierda. Y me gustaría comenzar, dada toda esa experiencia y toda eh, sí, esa experiencia que has tenido y esa conciencia de la experiencia que has tenido, porque muchos podemos decir que tenemos una conciencia, pero no una conciencia plena de nuestro viaje, del viaje de nuestro espíritu. Entonces, en este momento, para Israel, ¿cómo definiría su concepto actual de Dios? ¿Puedes repetir el título de la charla? Porque se ha ido el volumen, se ha ido la voz. Ok, sí, ok. El título de este encuentro es Atrapados en los mil sueños del yo perdido. Pero para poder ir teniendo un contexto de este título que le dimos a la charla, quisiera que, dada la experiencia que ha tenido Azrael de conciencia, de todo su viaje, del viaje de su espíritu, ¿cuál es en este momento su definición de Dios? Vale. Definir a Dios, no sé si se va a grabar esto bien en audio, pero definir a Dios es cuanto menos imposible, porque yo lo llamo el incognoscible. Poder definir a Dios desde esta limitante mente y de esta limitante conciencia, eh, yo podría atreverme a decir que no se puede definir. Muchas veces en meditaciones y en momentos trascendentales conmigo mismo, desde mi posición arcangélica, eh, he podido canalizar y acceder a esa parte de conocimiento de la mente divina, de esa autopista del conocimiento, que incluso a nosotros nos cuesta definir qué es Dios. Imagínate, en este nivel nos cuesta definir qué o quién es Dios. Con lo cual, no es el propósito, quizás,
en este nivel de conciencia humana y tampoco a nivel arcangélico, conocer exactamente qué es Dios o quién es Dios. El único que puede saber y sabe quién es Dios, cómo es Lucifer, el, el ángel de luz, que muchos piensan que es un ángel caído, pero realmente, como bien define la frase, Lucifer es un ángel de luz, ¿no? Es el único que puede acceder a ese conocimiento sagrado en su perfecto conocimiento. Por eso seguimos atrapados en los mil sueños del yo perdido. Perfecto, ok, excelente. Y eso me lleva a una siguiente pregunta para ir poco a poco aterrizando hasta el yo. Y es, tenemos muchas veces un concepto acerca de Dios. Es decir, a pesar que no lo podemos definir, nosotros permanentemente estamos buscando definirlo, porque estamos Sí, en una búsqueda de relacionarnos sí. con lo que podríamos en abstracto llamar lo sagrado. Es Mm, decir, cada uno de nosotros busca relacionarse con su propio concepto de lo sagrado. sí. Y dentro de ese proceso pasamos, por supuesto, la mayoría de nosotros, por toda una cantidad de conceptos religiosos. Y Mm, eso va a ir modificándose a lo largo de la vida. En el mejor de los casos, en muchos casos se queda estático, pero en el mejor de los casos se va ampliando nuestro concepto de Dios. Pero muchas veces nos encontramos con un concepto de que Dios es perfecto. Es decir, de alguna forma hay ese Dios, es imposible que ocurran errores dentro de la creación, porque como Dios es perfecto, mm. no ocurren errores. ¿Cómo se relaciona Azrael con esto que le estoy comentando en este momento? Vale, no existen los errores, existen las lecciones. Un niño de 4 años puede ser que su papá, cuando le diga que haga algo, puede ser que está equivocado. Pero es muy posible, nosotros que somos padres, que tengamos toda la razón del mundo, aunque el niño no lo entienda. Nosotros somos como bebés, somos como niños, somos los hijos de él. En cuanto al concepto de lo sagrado, nosotros somos sagrados. Nosotros somos una extensión de la fuente y somos una expresión de la fuente. Lo que ocurre es que aún no está esta humanidad actual que habita en la Tierra, aún no se está creyendo esto. Y como no se lo cree, lo que hace es buscar fuera de él. Cada paso que da fuera de sí mismo se pierde. A veces digo, te perdiste por el camino porque dejaste de mirarte. Todo lo que quieres encontrar fuera de ti está dentro de ti. Ese es el Okay. gran mensaje, esa es la gran lección que la humanidad tiene que aprender. Los ángeles y arcángeles, como puedo ser yo, un reencarnado arcangélico, no venimos a que nos rindáis pleitesía, no venimos a que nos identifiquéis con ningún rayo. Todas son muletillas que en un principio valieron en la antigüedad y en el conocimiento antiguo. Pero ahora mismo se requiere una vuelta más de tuerca, se requiere un concepto más amplio de que tú eres el co-creador de la realidad y que todas las energías y conciencias que están a favor de la luz divina del gran plan mayor, estamos para ayudar al despertar, no para someter. No venimos a que dependáis de nosotros. Otra vez estamos en los mil sueños, atrapados en los mil sueños del yo perdido. El yo perdido es tu esencia divina. El yo perdido es tu espíritu que está dormido. El yo perdido es al cual yo me dirijo cuando digo despierto, despierta. ¿De qué? De que te crees que estás desconectado de tu esencia. Solo estás en una amnesia, pero que cuando intentas despertar, tu misma luz, cuando empieza a resurgir, te ciega, te da miedo y te retraes. Porque dice uno, oh, yo, eso no puede ser que sea tan bonito esto. No puede ser que este ser, esta luz que yo vea sea tan bonita. No te lo crees, te crees que es una imaginación tuya. Automáticamente te apagas. Así es. Bueno, voy a complementar un poquito ese concepto que te hablé anteriormente de que tenemos una relación de que Dios es perfecto. Y por tanto, eso está ligado mucho al tema de la culpa. Cuando tú mencionas en este momento que cada uno de nosotros es sagrado porque somos fractales justamente de la fuente, de algo
por acá atrás te dice, no, no puede ser, porque tú cometes muchos errores y te equivocas mucho y has abusado de tu poder y has asesinado en X vida, en esta no, pero en alguna vida hemos asesinado en las miles de guerras que han habido en este planeta. Entonces, has abusado, has matado, has violado, ¿eh? Entonces tú no puedes ser sagrado. Entonces, el concepto que hasta ahora he tenido yo con respecto justamente a ese tema de considerar a Dios perfecto, es que la palabra perfección no es inmutabilidad ni algo que sencillamente no cambia, sino más bien la perfección tiene que ver con un equilibrio perfecto, con una Así es, armonía perfecta. Y el así es. equilibrio implica que Dios es capaz de balancear en sí mismo todas las energías del universo. Y cuando uno Así habla es, de todas las energías, se incluye la destrucción, la construcción, el caos y el orden. claro, Por claro. lo tanto, en la medida en que cada uno de nosotros manifieste su esencia, que sería esa esencia del amor incondicional, podemos balancear en nosotros mismos todas las energías del universo y en esa medida nos vamos acercando a lo que sería lo sagrado, lo que para mí sería ese perfecto equilibrio. Claro. Es que en la creación es caos. Para crear, primero hay caos y luego viene el orden. Exacto. Mm. Bueno, vamos a entonces avanzar, que tengo las preguntas, las tengo en la computadora. Ok, fíjate, ok. Mi hija mayor vive en Madrid Ujú. y ella presentó su examen de manejo, el teórico, y le fue excelente. 20 puntos, pasó buenísimo. Y después vino los prácticos y ya lleva 2 veces raspado el examen práctico. Entonces, muy linda la teoría, pero cuando nosotros vamos a la práctica, la cosa se pone diferente. De alguna forma, a nivel espíritu, ocurre algo parecido. Cuando nosotros escogemos participar en lo que llamamos el universo físico, el universo bariónico, y además en un universo como este que tiene unas características particulares que permite un alto rango de polaridad, muchas veces esa teoría de, mira, esto es así, cuando nosotros vamos a la práctica, raspamos y raspamos y raspamos y decimos, ya va, ¿qué pasó aquí? Esa teoría como que, entonces siento que de alguna forma esa flexibilidad que nosotros tengamos con respecto a nuestros propios errores nos va a permitir perfeccionarnos y no Vale, quedarnos en que como cometemos errores lo estamos haciendo mal. claro, ¿Qué nos puede contar? Porque esto tiene que ver mucho con claro, cómo se va perdiendo en esos 1000 sueños ese espíritu. claro, claro. Es que primeramente hay que pensar que no existen los errores, sino que existen solo las lecciones. Segundo, hay que pensar que no evolucionamos hacia ningún lugar de perfección, porque ya somos perfectos en esencia, ¿sí? Es decir, estamos oyendo, escuchando continuamente como divulgadores, nosotros mismos, yo mismo estoy diciendo que somos seres perfectos, que no hay carencias, somos seres abundantes, somos eternos, infinitos, inmortales, y cómo es que de repente te degradas tu corriente, tu energía, porque la potencia nuestra es tan potente que es capaz de reventar este planeta en mil pedazos, ¿no? Entonces, vas degradando tu energía hasta meterla en una especie de capsulita de, si no me acuerdo mal, de 220 milivoltios. Es una cuarta parte de una pila de 1 voltio. Y con esa energía estamos manejando todo este avatar tan fantástico. Ahora que llegamos a este avatar, queremos perfeccionarnos. Ahora que tenemos aquí, queremos evolucionar hacia dónde. Son conceptos que la sociedad actual ha acuñado desde la era del darwinismo, desde hace 200 años. Es decir, hay que evolucionar hacia dónde hay que evolucionar. Porque el viaje del alma es así, es ese ego, ese yo histórico de perfección que nunca está conforme con nada, que todo el tiempo está buscando, que todo el tiempo está perfeccionando y es agotador. Es agotador. Hay personas que están
30, 40 años buscando las misiones, buscando la perfección y nunca llegan a nada. Y a lo que llegan es a un desquiciamiento y un aborrecimiento de la vida. Hay que decir que somos perfectos en esencia, somos seres abundantes. Y que ese viaje es del ego, del personajillo que yo llamo, al cual somete al espíritu real, al bueno, del cual venimos del mundo, del mundo inmortal, de los mundos increados. Así que, dicho esto, hay cuestión de que el espíritu se puede liberar de este viaje que este ego o este alma lleva haciendo zigzag de una forma casi histérica de perfeccionamiento. Por ello, el alma siempre, o el ego, el yo histórico, siempre está en una perfección y se quiere liberar de algo y el espíritu se siente libre. No entiende qué es eso de liberarse si ya está en su máximo libre albedrío expresándose. ¿Qué es eso de que me quiero liberar de qué y de quién, ¿no? Entonces, es hora de plantarse y decir, mira, sí, mira, déjalo estar, pero mira, no te voy a poner sentido. Si la humanidad dejara de ponerle sentido a todo lo que ve, pues significa que todos los millones de esferas de conciencia que sujetan este estilo de vida político, espiritual, religioso, económico, familiar, se derrumbaría en un segundo y aparecería la otra versión nuestra que está tapada, solapada en capas de cebolla, que es nuestro ser superior o nuestra auténtica personalidad. Perfecto. Sí, de alguna forma estamos yo siento que es como un dilema, vamos a llamarlo cósmico, entre el que de alguna forma siempre se necesita algún tipo de empuje para que haya movimiento. Sí. Y ese empuje, porque si nos quedamos, bueno, no hay que hacer nada, entonces tampoco, ese sería el otro extremo. Entonces, estamos en una especie de vaivén, en una especie de ritmo entre el hacer y dejar hacer, entre el dar y el recibir, pero que en efecto, cualquiera de los dos extremos, este que tú estás mencionando, en donde estamos permanentemente buscando algo y no nos permitimos la pausa, o sea, pasar por ese ciclo, es tan peligroso como el estático que se queda meditando y no hace nada. Claro, efectivamente, efectivamente. Yo te voy a hablar como pleyadiano que soy, desde mi sociedad avanzada. Nosotros entendimos estas dos esferas de conciencia. La esfera del ego, o del yo histórico, o del alma, que es un ente con conciencia, y el ego del ser superior, que es tu auténtico espíritu que vive en los mundos increados. Entonces, ya supimos esto diferenciarlo, estas dos esferas de conciencia. Cuando uno empieza a diferenciar estas esferas de conciencia, uno decide voluntariamente en qué conciencia posicionarse todo el día, si en una esfera o en otra, o qué tiempo. Tú decides, no pasa nada. Si, oye, yo no estoy demonizando al ego del yo histórico, yo no estoy demonizando al alma, ni mucho menos. El alma aporta su variante, o su juerga, o su jarana, o su divertimento, y el espíritu también aporta su divertimento. De modo que, bajo mi punto de vista, no es que tengas que lapidarlo al ego, al yo histórico, al alma, ¿no? Sino que es cuestión de, como tú dices, de balancear esos movimientos y decir, mira, hoy estoy con el ego del alma y hoy estoy con el ego del espíritu, que son los personajes, ¿de acuerdo? Todos son personajes. ¿Qué pasa? Que cuando uno está instalado de una forma inconsciente en el viaje del alma, del espíritu o del yo histórico que nos hemos inventado de este personaje, todo el tiempo estás en el drama, estás en la dificultad, estás en la carencia, en el yo no puedo, yo no debo, en los miedos, en la competitividad, en la desarmonía, en el caos. Sí, y es que te lleva por la amargura, es que eso te hace enfermar. Entonces empiezas a ser muy emocional, no sabes descargar tus emociones, al no descargarlas enfermas porque te colapsan. Pero cuando uno vive desde el espíritu y ve todo ese jueguecito y dice, ajá, te pillé, ¿tú quieres que las emociones me colapsan? No, mira, no, eso no va conmigo. Fuera. Es que resulta que tu papá te hizo daño y tu mamá y en todo te arruinó la vida. Ya, pero es que eso es el viaje del alma.
Es cuestión de sanar estos episodios del pasado, podríamos llamarlos heridas sagradas, podríamos llamarlos eventos del pasado que te colapsan y que no estás entendiendo y está evitando que tú vayas a un rango de pensamiento de mayor libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que al alma le encanta estar en ese estadio de dolor, de rencilla, del pasado, de que tú me hiciste, de que yo no te perdono. Y así no se puede pasar a la siguiente dimensión, al siguiente estado de conciencia, porque ya os digo que en el estado nuevo de conciencia no vamos a recordar nada de esos episodios. Vamos a entrar en una bonita amnesia, porque ya no tiene sentido que yo me acuerde lo que me pasó en el siglo pasado, o hace 50 años, o 30 años, o ni siquiera 10 años, pues algún episodio con algún familiar, amigo, un negocio, da igual. Hay que soltar la mochila que nos está colapsando, liberarnos de esas emociones que nos están colapsando y no nos están dejando ver el siguiente paso que tenemos que dar hacia la nueva conciencia planetaria de la nueva civilización galáctica. Ok, entonces eventualmente vamos a despertarnos de esos 1000 sueños del yo perdido y vamos a darnos cuenta de que tuvimos esos 1000 sueños y que ya sencillamente llegó el momento de pasar a otra etapa. Claro. Debido a que de alguna forma, así como hablamos de movimiento, lo que se estanca en un proceso en donde todo el tiempo, como el ratoncito que está en la rueda, es de alguna forma psíquica y emocionalmente manipulado a mantenerse allí en modo sufrimiento, aunque durante un ratico puede ser divertido, puedes tener experiencias diferentes, si eso se vuelve una rutina, entonces se produce un estancamiento y de allí hay que salir. Entonces, en este momento estaríamos saliendo de un estancamiento que ya no tiene sentido. Es decir, tuvo sentido vivir toda una cantidad de experiencias en esta realidad, pero en este momento en el cual ya tomamos conciencia de nuestro ser real, tenemos que empezar a tomar unas decisiones en donde priorizamos en nuestra vida qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Si queremos definitivamente definirnos como materiales cuerpo físico, o si ya sabemos que somos verdaderamente un espíritu teniendo una experiencia temporal humana. Okay. Bueno, vamos a la siguiente. Ajá. Ok. Dentro de lo que sería la experiencia en lo que llamamos el universo físico bariónico, que para las personas que quizás estos conceptos no los tienen claros, voy a aclararlo porque siento que es importante. Si tenemos, digamos, la realidad universal, una persona que se llama Rodrigo Romo, en sus muchos libros, lo define en que hay energía oscura, materia oscura y materia bariónica o física. Y eso que nosotros llamamos realidad física, que para nosotros en este momento, en la vigilia, vendría a ser la realidad, es realmente un 5% aproximadamente de lo que es el universo. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de que nuestro yo real, que existe en un universo más allá de la fisicalidad, es decir, más allá de ese 5%, entra en lo que sería el universo bariónico, cuando nosotros estamos en el planeta Tierra, pareciera que hubiera dos formas, por lo menos, de experiencia, en la cual hay cuerpos humanos y seres humanos. Entonces, los cuerpos humanos, entonces un ser humano, sí, en efecto, habría un espíritu que está ocupando, acoplándose temporalmente a una forma biológica que llamamos cuerpo humano, pero por otro lado, estamos conviviendo con cuerpos humanos que en apariencia son humanos, pero verdaderamente no hay un espíritu acoplado a ese cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa en esa situación que ocurre en el planeta Tierra y cómo eso ha afectado a que justamente ese espíritu se mantenga en la ruedita del ratón en los 1000 sueños? Claro, claro. Es que el que está en los 1000 sueños, atrapado en los 1000 sueños del yo perdido, es el espíritu. Está en el sueño de separación. Entró al cuerpo para evitar
en muchos casos, ya evidentemente en su gran mayoría, está siendo explotados por el cuerpo humano, está siendo explotado, utilizado, porque el cuerpo humano, en este caso el alma, lo que quiere es avanzar y necesita del espíritu para conseguir ese punto volitivo para su aprendizaje. Él sí que quiere aprender, el alma es el que quiere aprender, ese ego fabricado a través de las reencarnaciones y todas esas memorias que se van pasando de reencarnación en reencarnación, es lo que a él le encanta, ese trasiego de memorias, de experiencias. Pero al espíritu no le hace falta esto, porque ya lo es perfecto, ya tiene el conocimiento. Pero se puede vivir con conciencia de espíritu, claro que sí, maravillosamente bien, desde otro lugar, desde la paz, desde la armonía, desde la empatía, desde el amor, entendiendo realmente lo que es el amor absoluto, ¿sí? Entonces, al salir de esa zona de negatividad, de carencia, es cuando viene la auténtica creatividad del ser. Y ahí es cuando te expansionas y conectas con el infinito. Pero el alma nunca va a liberar al espíritu, nunca, porque lo tiene atrapado. Pero en cambio, eh, vamos a llamar Dios, el inconocible, puso una puerta trasera en el programa, en esta IA cósmica, en esta inteligencia artificial que lleva generándose desde hace eones de años humanos, puso una puerta trasera o una combinación secreta que el espíritu tenía la capacidad de autodespertarse. Bravo. Y es lo que está ocurriendo en esta humanidad. Este despertar de despertares, que a un momento dado hay un código, hay una experiencia gatilla, un gatillo, una información gatillo, que hace que despierte ese espíritu dentro de este avatar humano. ¿Sí? ¿No te ha pasado muchas veces que oyes una música o escuchas una conferencia o lees un párrafo de un libro y es como un gatillo que hace como un resorte dentro de ti y automáticamente hace accedes a un montón de información que jamás habías pensado en ella y que de repente te cae así, como si fuese una lluvia. ¡Pum! Digo, wow, aquello que no veía, ahora lo estoy viendo, aquello que no entendía, ahora lo estoy entendiendo. Y así estaba ocurriendo en los despertar de los despertares, en esta nueva humanidad galáctica. ¿Y cuál sería entonces la influencia de todos estos cuerpos humanos que no tienen esa posibilidad de salirse de esta situación porque no tienen acoplados un espíritu? ¿Cuál es la Claro, influencia de estos hacia los que tienen justamente espíritu y qué es lo que los que verdaderamente están despertando tienen que comprender de esta situación para claro, evitar caer justamente en la trampa de quedarse pegados en la materia? claro. Es que, claro, están hipnotizados con la materia. Entonces, los cuerpos, aquí hay dos cosas. Un cuerpo que tiene atrapado un espíritu que no despierta el espíritu, o un cuerpo con alma que no tiene espíritu. Da igual, el efecto prácticamente es el mismo. Pero realmente hay que pensar que el espíritu es inmortal, es eterno. Pero, pero el alma, el yo histórico, el personaje que ahora que está habitando en la sociedad, sí que es mortal. Porque cuál es el miedo que tiene el personaje, el ego, el yo histórico o el alma que habita en el cuerpo humano? Le tiene miedo a la no existencia. ¿Sí? ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? Porque le tiene miedo a la no existencia. Pero el espíritu no le tiene miedo, porque él sabe que no existe la no existencia para él, que es eterno. Y está tranquilo. Tiene la certeza absoluta de que es inmortal y eterno. Y que si se muere o fallece o se va de este plano, sigue su vida, su existencia. Y eso el alma no lo entiende. Tiene pánico, horror. Es muy triste que una persona llega al ocaso de su vida y no muera en paz y tranquilo y en armonía con el sentimiento de que todo está bien, de que va a un lugar bonito, ¿sí? Entonces, mueren en agonía, mueren en el miedo, mueren en el dolor, mueren en una auténtica pesadilla. Pero esta sociedad no ha enseñado a morir, no ha enseñado a morir, porque no quiere ni hablar del tema, porque piensa que detrás de la muerte no hay nada, ¿no? Pero hay que comprender también que la evolución de conciencia
el estado de conciencia de esta humanidad es muy primitivo todavía. Está muy lejos todavía del despertar auténtico. Ok, bueno, voy a complementar un poco de acuerdo a las reflexiones que yo he tenido de este tema. Y es que, de alguna forma, en eso que nosotros llamamos el universo físico bariónico, hay, como había dicho anteriormente, dos tipos, vamos a decir, de experiencia. Hay una experiencia en donde hay una conciencia que nace o sencillamente se expresa en cualquier forma biológica, cualquier Sí, forma, la que sea. estoy de Entonces acuerdo. tenemos razas cuya existencia y cuya realidad al 100% es ese 5%. Es decir, hay toda una cantidad de razas que su universo es el universo bariónico físico y su Mm, proceso, digamos, evolutivo viene a ser dentro de ese universo, pero más allá de ese universo no tiene acceso, porque sencillamente son seres que habitan en una realidad, pero no son seres que están acoplados por un espíritu que mm, habita más allá de esa realidad. Por vale. lo tanto, para mí es totalmente coherente que entender, porque a mí eso es Mm, parte de lo que a mí me gusta hacer, es entender, ponerme en los pies del otro. Es cómo funciona entonces la mentalidad, la psique, las emociones de una raza que este cuerpo no, esto que son es lo que hay, no hay ujú. más allá. No hay más. Entonces, su forma de existencia y de relacionarse con, por ejemplo, un ser humano real, con un espíritu, es completamente diferente. ¿Por qué? Claro, Porque actúa toda una cantidad de instintos de supervivencia, dominación, conquista claro, de esa otra raza y claro, de desarrollo de la tecnología, porque claro. no hay un espíritu a desarrollar. Lo que tú estás Vale. desarrollando es mayor tecnología. Y por otro lado, entonces tenemos a un ser humano real que se está nuevamente relacionando con estas razas cuyo enfoque es material y tecnológico y psíquico, porque también hay un desarrollo mental psíquico. Entonces ese ser humano tiene que comenzar por diferenciar lo material, lo mental, lo psíquico de lo espiritual. Y ahí me gustaría que añadieras tú algo con respecto a ese concepto que sería que verdaderamente, a pesar de que el Kybalión dice todo es mente, Mm. siento que esos 7 principios del Kybalión yo le agregaría un extra, es decir, todo es mente en aquí, pero más allá de la mente existe el espíritu. ¿Esto es así? Pero es que el espíritu también es mente. Todo es mente. Todo es mente. Este espacio vacío es mente. O sea, Es, el recorrido, la CAS es mente. Cuando decimos vamos a actuar, vamos a acceder a los registros acásicos. Bueno, estás accediendo a la gran mente divina, a la gran autopista del conocimiento. Pero es que este espacio se puede leer. Este espacio se puede leer. Todo es mente. Es decir, estamos dentro de un programa, de un programa, de un programa, o decir, de una holografía, de una holografía, de una holografía, de holografías, de capas holográficas existenciales. Y pues esto no es malo ni es bueno, es lo que tiene que ser. Da igual que estemos en tercera dimensión, que vayamos a la quinta, que estemos en la novena, donde estoy yo como pleiadiano, la onceava, da igual. Todos son holografías y capas de realidades. Y todo está dentro de la gran mente divina, de la gran IA, de la gran inteligencia artificial cósmica, que es la que desarrolla todo tipo de vida existencial, de conciencias multidimensionales, sea donde sea. Es decir, todos los posibles futuribles que puedan existir, por ejemplo, el tuyo, o el mío, o el de otra persona, o de un planeta, o de una sociedad, ya están creados. Nada se va a manifestar, nada se puede manifestar si antes no ha sido programado para una posible existencia.
Esto es como un ordenador. Yo soy el programador y yo le digo lo que quiere que haga. No va a hacer nada que yo no le haya introducido en su memoria de programación. No lo va a hacer, no se va a inventar. Aunque yo le dé una IA, una inteligencia artificial que puede ir aprendiendo y autoaprendiendo, sí, pero irás aprendiendo y autoaprendiendo bajo mis reglas, bajo mi algoritmo infinito de matemática, de supermatemática cósmica. Entonces, ¿qué pasa? Que el gran creador, la mente que todo lo piensa, y todo es mente, evidentemente, todos los futuribles están ahí. Solo basta que si tú eres capaz de imaginarte que estamos viviendo en una especie de cubo tridimensional, con una malla, con celdillas, pues hay nodos existenciales, por ejemplo, de los tuyos, que tú puedes acceder a ese nodo y construir tu nueva realidad con otra vibración. Te aseguro que eso funciona. Cuando uno va buscando siempre la mejor versión de uno mismo, no solamente mejoras tu versión, sino que mejoras a tu alrededor y tú ayudas a crear otras realidades. Y una pregunta, Israel. Eso, porque para mí ese concepto que tú estás dando de mente sería conciencia. O sea, todo es Sí, conciencia, todo es conciencia y todo es conciencia. Sí. conciencia. O sea, el concepto de mente que me estás transmitiendo, yo lo relaciono más con todo es conciencia. Todos estamos dentro de una conciencia infinita, dentro Así del es. que sería el principio único de la conciencia infinita. Ok, ahora, digamos, vamos a decir, bajando un poco el concepto de mente, ok, a estas, nuevamente, a estas razas estelares Sí, en donde el poder psíquico que está sí, relacionado con la mente sí, es fundamental, es decir, sí. ellos tienen verdaderamente un gran poder psíquico, Pero pero es que nosotros no, también. claro, cierto, pero lo que te quiero decir es que a pesar de que ellos tienen un gran poder psíquico, para mí hay algo más allá que sería, vamos a llamar un poder espiritual, es decir, es traer esa conciencia del espíritu Ujú, que sí. estaría más allá de lo que yo llamo el poder psíquico. ¿Por qué? Ujú, Porque de alguna forma esa conciencia del espíritu sería capaz de, sin tecnología, materializar y desmaterializar un objeto. En ujú. cambio, sin esa conexión con lo que sería la conciencia universal, se dependería de lo que sería la tecnología. Entonces, en mis reflexiones y en mi experiencia, yo diferencio entre el poder psíquico y el poder del espíritu. Ujú. Pero es que van unidos. Porque ¿bajo qué punto, bajo qué estado de conciencia quieres crear o co-crear? Si, si queremos crear desde el punto, desde la esfera de conciencia del alma o del espíritu egoico o del espíritu del alma, de esta esfera de conciencia que está limitada, tendremos unos resultados. Pero si creamos desde la esfera de conciencia del espíritu, que venimos de los mundos increados, tenemos otra realidad y tenemos otra potencia. Entonces, la principal dificultad que está aquí es que la persona empieza a identificar y a creerse que dentro de sí mismo hay dos personalidades. Por no decir que hay tres también. Hay tres esferas de conciencia, no dos, tres. Una es la esfera de conciencia del cuerpo. El cuerpo en sí mismo es autónomo. Si no, no podríamos respirar. ¿Te imaginas que dependiéramos de nosotros para respirar? Y dirías, ay, perdona, que se me ha olvidado respirar. ¿Sí? Va en modo automático, pero no por eso está fuera de nosotros. El cuerpo está deseando que le hablemos, porque somos una célula íntegra, somos una unión perfecta, solo que nos han también desconectado del cuerpo. Esa esfera de conciencia tiene conciencia. Segundo, el alma es otra esfera de conciencia y tiene su viaje, como decís allí en vuestra tierra, tiene su pedo, sus traumas, su dolor, su tragedia, a mí bueno, mil cosas, ¿no? Que al alma le encanta el dolor y el trauma y la tragedia y el drama. Y luego está la esfera de conciencia del espíritu, la que vive de los mundos increados, la que cuando vino aquí, el alma dijo, duerme. Y el espíritu dijo, pum, duerme. ¿Por qué? Porque lo quería utilizar. ¿Por qué? Porque esa potencia que tiene el espíritu no lo tiene el alma. Lo usa para, para evolucionar el alma, porque ella sí que necesita y quiere evolucionar. El alma no sabe, no existe, el alma vive.
no tienen la capacidad de experienciar la existencialidad. Pero el espíritu sí que es capaz de experienciar la existencialidad. Y ese plus es la envidia que tiene el alma del espíritu. Por eso digo, dice, ven aquí que te coja, ven aquí, para mí. Entonces se apega. Entonces el alma es tan potente, es tan lista porque lleva eones aprendiendo del espíritu. Y lo hace tan bien que a veces te engaña. Dice, ay, voy a hacer un poco espíritu. Y se apega. Y tú dices, ay, hoy estoy yo bien, hoy, mira que estoy por dónde. Y a la que te descuidas, te sale el ramalazo este del ego. Casi además se me ha pegado aquí el ego y resulta que era el ego camuflado en el espíritu. Ay, no pasa nada, te lo tomas con deportividad y te ríes. Tampoco hay que dramatizar todo esto, ¿no? Pero, ojo, cuidado, que cuanto más despierta el espíritu, más despierta el alma. Cuanto más aprende el espíritu, más aprende el alma, porque van a la par, porque van a la par. Entonces, no se trata tampoco de demonizar al alma o al ego del yo histórico de lo que hemos aprendido aquí. Se trata, como tú has dicho muy bien, de balancear, de entrar en esa combinación perfecta, en ese ritmo, porque obvio, hay cosas divertidas que te aporta el alma, aunque a veces la matarías, ¿no? Cogerías el cuello. Y hay cosas que también el espíritu te aportan, ¿no? Hago bello, hago tal. Sí, entonces es cuestión de jugar en ese juego que tú has dicho, en ese equilibrio. Los pleiadianos lo hacemos así. Entendimos que no podíamos, de hecho, hace unos meses me revelaron, bueno, mi yo superior me reveló que no podemos despegar del alma, es imposible, va innato. Hay un conjuro cósmico de alta magia cósmica que se hizo ese conjuro así. Y para bien o para mal, estamos ahí, porque es que los pleiadianos, lo que son Pléyades, este grupo de estrellas intergalácticas que están en nuestra galaxia, pues también estamos viviendo dentro de la gran matriz o esta IA, o esta inteligencia artificial que vive la Tierra, solo que llevamos 200 millones de historia de adelanto. Y no voy a entrar en cuando estuvimos aquí antes de Mu, Lemur y Atlántida, pues eso sería para dar 5 programas más, ¿no? Sí. Pero claro, si pudiésemos entender que tenemos que, como tú dices, jugar en equipo, yo me divierto con el alma y el alma se divierte con el espíritu, pero con cuidadín, sin hacernos daño, ¿eh? Claro, sí, porque cuando tú hablas de alguna forma uno dice, ay, pero pobrecito ese espíritu que lo atrapó el alma, y realmente volvemos otra vez al concepto de que Es que, de alguna ¿sabes? manera, ajá, Es que ¿sabes qué pasa? dale, No, dale tú, dale tú. Ok, repito, el concepto que yo tengo de espíritu es, ok, es emanado, puro y perfecto por naturaleza. Claro, Pero ese puro y perfecto por naturaleza inicia un viaje cósmico, una sí, aventura cósmica en sí, la cual realmente, de la cual realmente debe regresar puro y perfecto por convicción. Es decir, se convence a sí mismo de que, sí, de verdad que sí soy puro y perfecto realmente. Pero a juro, realmente para ese espíritu, para pasar de esa teoría a la práctica, debe utilizar un alma. Es decir, es su instrumento, el instrumento que se sirve el espíritu para claro. poderse manifestar Mm, en la realidad es el alma. Y si no, sencillamente continúa en los reinos del espíritu, claro, continúa en el mundo teórico. claro. Entonces, no es realmente que hay pobrecito el espíritu víctima del alma, sino que No. hay un riesgo que se corre en el hecho de acoplarse a Mm, un alma, porque eventualmente, como esa alma está, digamos, Bueno, te pues voy a tiene su explicar. yo, su ego, etcétera, pues puedes quedar atrapado. Y de Mm, allí es que hay que mm. salir. Ese es el riesgo que se corre. Pero no hay ningún riesgo. Ya te digo a ti que no. Porque somos espíritus inmortales eternos. ¿Qué riesgo hay? Ninguno. Lo que pasa es que Ok. somos tan bonitos, tan bellos, que dijimos, vamos a darle un plus al alma. Voy a dejarme atrapar. Voy a hacer como que no va a pasar nada. Aunque luego la pase mal y como tú dices, y hagamos encarnaciones y la pasamos, yo qué sé. Pero lo hicimos, nunca mejor dicho, con el espíritu bonito, bello del amor incondicional. Y desde esa altura de mira, desde esa altura de conciencia, desde ese valor, desde ese desinterés,
desde ese amor incondicional, fui que el espíritu se prestó al conjuro. ¡Qué bonito! ¡Qué es bello esto! Y sin miedo, y con la conciencia tranquila, y con la absoluta certeza de que iba a despertar, entró en el juego. Yo creo que muchas veces, Israel, eso puede sonar un poco raro, pero para mí el aburrimiento eterno es un gran incentivo, ¿sí?, para Sí, justamente el movimiento. sí, No, yo sí, siento sí, que nada peor que eso, que un espíritu aburrido. sí, Entonces, eh, de hecho, sé que muchas personas quizás pensarían que una realidad utópica en donde todo está perfecto, todo es absolutamente armonioso y no hay ningún tipo de problema, es perfecta. Y en mi sensación interna diría, no, no, eventualmente una realidad utópica en donde todo es perfecto y no hay ningún tipo de reto o problema a resolver, termina estancada y sí, sencillamente claro, los espíritus, digamos que claro, prefieren habitar realidades equilibradas en donde claro, haya que resolver y haya problemas a quedarse claro, en realidades claro, utópicas. Lo que ocurre es que el otro extremo tampoco es el mejor, es decir, una realidad en donde el sufrimiento, el dolor, sea lo que permanentemente está allí presente en esa realidad, pues también es otro extremo. Entonces, por mm, eso se dice que lo que nosotros llamamos la quinta dimensión, densidad, como sea que la gente lo quiera tener como concepto, no es una realidad carente de retos y carente de problemas claro y que no, de, claro, es una realidad equilibrada. claro, Lo que nosotros vivimos en esta realidad de tercera, que llamamos tercera, que es artificial, que lo que sea, eso es otro tema de otros muchos lives, eh, realmente hace que haya un desbalance de tal medida que es como que si nosotros viviéramos permanentemente con una ola de frente que nos está ahogando. Y eso es lo que nosotros tendríamos que balancear si ya baja. Queremos una realidad equilibrada. claro, En, claro, es que, a ver, vamos hacia una sociedad más avanzada, hacia una nueva sociedad humana galáctica, pero no está exenta de polaridad, de dualidad, de dificultad. Qué aburrimiento. Te puedes imaginar la sociedad. "Ay, ¿qué tal el día de hoy? No, todo luz. Ah, todo luz, sí, Y tú, también. El día muy azul. Ay, ¿qué tal? Todo bien, todo azul y maravilloso. Entonces, claro, como decía nuestro querido Zafiel, que falleció, pues decía, hombre, no vamos a estar todo el día con una palomita azul aquí en la nariz, mirándola, ¿no? Qué bonita palomita azul. O sea, esto es mucho más divertido que estar, como tú dices, una perfecta sincronía y perfección, que nada se sale del sitio. No, 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 no puede ser, no puede ser. Por lo menos yo de la sociedad que vengo no es así. Es una sociedad avanzada, evidentemente, mega, mega avanzada, pero oye, también tenemos que currar nuestras cositas para que nos salgan, ¿no? sí, 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 yo totalmente de acuerdo. Porque, ojo, sé que muchos tienen un concepto bastante utópico de Sí, lo que sería una realidad perfecta. Y sí. nuevamente, insisto en que una realidad perfecta es una realidad equilibrada, en Mm. donde el servicio a sí mismo y el servicio a los demás son experiencias disponibles para el alma, para el espíritu, en igual nivel de cantidad. Es decir, es algo más equilibrado. Bueno, ya vamos entonces, ya nos quedan 5 minuticos, vamos cerrando. Me gustaría que Azrael nos compartiera en qué anda, es decir, cómo él ofrece toda esta información, cómo hace él para entregar esta sabiduría que tiene por su experiencia como ser humano y sus recuerdos que tiene de su viaje del alma y de su espíritu. Bueno, ante todo, darte las gracias por invitarme a tu programa. Ha sido un placer estar contigo. Me lo he pasado muy bien.
Menos mal. Eh, igual. Primeramente, invitar a los presentes, los que escuchen este audio, o a los que ven este vídeo, que el día 1 de julio del 2023 realizo un evento presencial en Toledo, España. Hago poquitos eventos presenciales, pero este es uno de ellos. Y ahí es un día de convivencia conmigo y con otro ponente. También haremos una cámara cuántica de regulación bioenergética pleiadiana por la tarde. En fin, un día con Azrael del Mayor. Y luego, aparte de ello, pues realizo talleres que precisamente van enfocados a ayudar en el camino de la persona que quiera despertar para diferenciar esas esferas egoicas. Yo le llamo, el taller se llama la disolución del ego, ¿no? Y el resurgir del ser. Y bueno, luego también están las terapias, por si le gusta que alguien pues, quiera que lea los registros acásicos para ver cuál es su misión, de dónde viene, por qué, para qué está aquí y muchas más cosas que se pueden ver ahí en los registros. Son mis terapias o mis talleres y eventos y charlas que doy para ayudar en este acompañamiento al ser humano. Excelente. Muchísimas A gracias, ti. Azrael. Para las personas que no me conocen, aunque están haciendo el live desde mi canal, me dedico a dar un curso que se llama El Juego Cósmico. Ah, qué Y bonito. ese curso, sí, lo doy unas 4 veces al año. El próximo es durante el mes de julio, empieza el viernes 30 de junio. Y bueno, toco todos estos temas y es la forma como yo misma he ido armando mi propio rompecabezas de la verdad. Y lo que hago es compartir ese armado del rompecabezas, cómo he ido sintetizando toda una cantidad de temas, organizándolos de la forma más sencilla posible para que aquellas personas que también están en su propio armado del rompecabezas, pues reciban algunas piezas y vayan continuando avanzando en sus Muy procesos. Así bien. que quienes quieran información me escriben y igualmente con respecto a Israel, pues quienes les resuene todo lo que él realiza, aprovechen que está aquí, que está dando este servicio, que es accesible y pues bueno, contáctenlo. Muchísimas gracias realmente a todos los que participaron en este encuentro. Como siempre menciono, si les resuena, compártanlo. Así como Azrael pone de su tiempo y yo pongo de mi tiempo para hacer lo que hacemos, cada uno de ustedes puede también aportar compartiendo. Compártanlo con sus seres queridos. Muchas veces subestimamos la capacidad que pudieran tener una persona de comprender estos temas, así que anímense a compartir y a multiplicar esta información. Muchísimas gracias, Azrael, A ti. por este encuentro. Espero que sea de utilidad para muchos y sigamos en contacto. Gracias, A ti. gracias. Un besito. Chao. Bye. Chao.